Bueno, vamos inmediatamente a iniciar con el desarrollo del programa y la primera entrevista pactada es con el señor Alfredo Zamudio. Él es CEO de Tudor and Gray Capital y justamente para analizar, en primer lugar, señor Zamudio, bienvenido al programa Agenda Política PYME. Yo quería consultarle, con usted está planteado reactivar el tema de cómo reactivar las pequeñas empresas. ¿Qué le ha parecido hasta el momento de lo que ha podido escuchar? Quizás la presentación del premier cateriano en cuanto a las disposiciones económicas para la economía de las MIPYMES. Bien, buenos días. Encantado de estar por aquí, nuevamente. A ver, se escucha mucho esto, se escucha mucho de diferentes tiendas, ¿no? Con enfoques pseudopolíticos, políticos, económicos, técnicos. Yo diría que aquí un ingrediente importante para el análisis particular de reactivación, entre otros, es el punto de vista financiero, financiero empresarial, anoto, no financiero público necesariamente, ¿no? Se habla mucho de la voluntad política, la voluntad asistencial, digamos, para sacar adelante las empresas, pero de pronto hay factores que se están eludiendo, creo yo, y que de manera muy constructiva quiero poner a consideración. Las empresas, entre muchos otros factores, tienen lo que se llama el ciclo operativo, ¿correcto? O sea, es el término entre que la empresa compra sus insumos, los transforma y los vende, ¿correcto? Eso no se hace de la noche a la mañana, eso se hace en un periodo de 30, algunas de 60, algunas de 90 días, más o menos. Hay otro criterio llamado el ciclo de conversión de efectivo, que es el que le falta al ciclo operativo. Cuando ya se vende, falta todavía un periodo de cobro. Entonces, si yo le doy a una empresa con la mejor voluntad del cielo una financiación basada, digamos, en 3 meses de sus ventas, lo cual no está mal, lo cual asiste, lo cual de alguna manera alivia el dolor, digamos, que estas empresas viven, pero lo que no se está tomando a cuenta es esta necesaria consideración de estos ciclos operativos y de los ciclos de conversión de efectivo. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que a veces muchas empresas, y esto ya lo digo dentro del campo práctico, reciben esta financiación, demoran todo ese periodo de pronto, y mientras eso ocurre, no tienen de alguna manera los ingresos necesarios para subsistir. O sea, es como que tuviera yo un salvavidas que va corriendo cada vez que lo quiero agarrar, ¿correcto? Entonces, ese es el primer punto de vista. El otro punto de vista tomado a consideración es el hecho de que nos hemos preocupado por evitar romper lo que se llama la cadena de pagos, ¿correcto? Ese era el tema de moda, ¿no? O sea, cuidado que la cadena de pagos, de la mejor forma diría que la cadena de pagos no era tan señorita, digamos, porque la cadena de pagos ya estaba ciertamente fracturada dentro de los momentos, digamos, de gestión natural, normal que hacían las pequeñas empresas. Ahora lo que está ocurriendo, y atención con esto, es tengamos a consideración lo que puede pasar con la cadena productiva, ¿correcto? ¿Qué implica? Un vendedor de hilo que vende, digamos, al que hace tela y este que vende al que hace camisa, integran una cadena productiva. Pero resulta que de los vendedores de hilo, no todos han podido beneficiarse de la mejor manera con esta financiación. No porque no exista, sino por el hecho de que de frente no estaban preparados para poder subsistir ante una situación tan dura como la que hemos vivido o seguimos viviendo en parte. Entonces ya no hay tantos proveedores de hilo. En el ejemplo, puede pasar con los que hacen tela y pueden pasar con lo que hace camisa. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando el que hace camisa voltea al de la tela, ya no encuentra el proveedor de siempre, porque este proveedor, producto de la crisis del COVID y producto de la falta, digamos, técnica o capacidad, digamos, empresarial para subsistir, ya no está en el mercado. De pronto, si es que hay uno, voltea y este voltea a su proveedor de hilo que también ha pasado por lo mismo. Entonces, si vemos esto de arriba a abajo, podríamos estar tomando a consideración una natural y sana preocupación de lo que en este momento implica la cadena productiva, ¿correcto? No solo la cadena de pago, sino también la cadena de productiva, la cadena de pago más financiera, la cadena productiva más
económica. Arellano ya ha dicho que la crisis de la COVID-19 pues ha causado una caída de alrededor 40% en la inversión privada. ¿Cuáles son las acciones que tienen que tomarse por parte de nuestro gobierno de inmediato para recuperar el sector productivo, económico, pyme de nuestro país en su expertise? A ver, es de siempre saber, digamos, que la inversión pública representa cerca de un 80% de la inversión total en el país y que el Estado contribuye, en este caso la inversión pública contribuye un 20%. Si la inversión pública no se trata, entonces la inversión privada no llega, ¿correcto? Ahora, ¿en qué marco estamos hablando? En el marco, digamos, de asistencialismo o de apoyo o de refuerzo a las pymes, que es lo que nos concentra. Entonces yo diría, si el Estado de pronto afina un poco la acción, digamos, de sus compras hacia las empresas micro y pequeñas, podría generar de pronto un apoyo para estos espacios en blanco de los cuales he hablado, producto, digamos, de la descompensación que hay entre el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo de estas empresas. ¿Qué ocurre? Cuando el Estado de pronto genera un desembolso, por ejemplo, para hacer una carretera en términos de inversión, esta carretera lo que va a generar de pronto es que pasen por ahí algunos camiones. Al pasar algunos camiones llevarán carga, al llevar carga llevarán facturación, al llevar facturación llevarán, digamos, ingresos al erario nacional, ¿no? Al presupuesto particularmente del Estado para los distintos sectores que tiene que apoyar. Entonces, una de las fórmulas de pronto que debe estar ya tratando el Estado y que probablemente pueda revisar con más ahínco es el tema de traducir su apoyo económico a través de las compras públicas orientadas con algún puntaje, con alguna, digamos, ventaja en el mejor sentido de la palabra para las empresas pequeñas que de alguna manera pueden proveerle al Estado, ¿no? Un factor, y solamente ahí para terminar, esto es bastante amplio, diría yo que otro factor a tomar a consideración y de muy largo plazo, no es fácil, por cierto, es el criterio de atención de clúster, ¿correcto? Hay muchas empresas pequeñas que por sí solas hoy me escuchan y dirán, pero señor, yo sola no puedo hacer nada, pero de pronto a nivel, digamos, integral, a nivel colectivo, a través de un clúster podrían hacerlo. Nosotros tenemos la cultura de hacer asociaciones, ¿correcto? Somos tribales, nos gusta, digamos, tener mucha tribu. Entonces somos asociativos, pero en función de nuestras tribus, y probablemente las tribus no conversan entre sí, representando un mismo gremio, lo cual de alguna manera invita a pensar un poco más, y solamente estoy en el marco de una reflexión, a lo que vendría a ser un clúster. Un clúster ya implica la integración económica de varias pequeñas empresas o microempresas para poder proveer en conjunto, digamos, una necesidad que pueda ser estatal o, quién sabe, una necesidad de exportación. Solo el 1.8% de las pymes son exportadoras. Entonces, con eso estamos diciendo de alguna manera que si armamos las piezas en esta estructura de pensamiento, podríamos tener de alguna manera una fórmula para arrancar, ¿no? Una fórmula para poder atender esta situación que vaya en favor del beneficio de las pequeñas empresas. Y digamos que, bueno, hasta el momento los índices que ha manifestado el premier Cateriano dentro de su participación, por ejemplo, es que la pobreza puede subir entre 8 a 10%, señor Zamudio, y cerca de 800.600 hogares quedarían pues sin ingreso, incluso para cubrir la canasta básica. Y esto, de este 8 a 10%, hay muchas MIPYMES que están involucradas dentro de este panorama, ¿no? Sí. Me permito hacer un ejemplo, ¿correcto? Imagínense ustedes, desde donde yo estoy, ¿correcto? Yo represento al Estado. A mi lado derecho tengo a las empresas, que son las generadoras del Producto Bruto Interno, ¿correcto? Y a mi lado izquierdo yo tengo la necesidad. Estamos hablando de pobreza, ¿correcto?
Entonces, ¿qué me toca hacer como Estado? A veces esta estructura básica no está clara, ¿correcto? El Estado lo que hace es mirar al lado, digamos, de las empresas, promover normas, promover convenios, apoyo, de manera tal que estas empresas puedan ser más productivas, puedan ser más rápidas, puedan tener procesos más flexibles, hacer más rápido, digamos, la renta. Esto es posible, esto lo hace cualquier otro país, no digo que nuestro país no pueda, estoy hablando simplemente de un marco de acción. Y en la medida que esto ocurra, evidentemente los resultados de esa promoción van a generar los ingresos que son los que alimentan el presupuesto público, el mismo que se destina al otro lado, donde está la necesidad. Haciendo carreteras, haciendo postas médicas, haciendo, digamos, los mismos hospitales, escuelas, brindando tecnología, luz, agua, teléfono, entre otros. Y esto genera que ese otro lado de la necesidad se active de manera tal que los ciudadanos que pertenecen a esos sectores se integren a la economía buscando evidentemente plazas de trabajo en el lado de las empresas donde se encuentra, en este caso, la formulación del Producto Bruto Interno. Es bien elemental. Ahora, evidentemente, y la pesca, eso tiene toda una consideración, ¿no? Tiene toda una consideración. Necesitamos un Estado más ágil, más gerencial, menos temeroso, una Contraloría más gerencial también, porque la Contraloría, mañana más tarde, haciendo su función, lo que hace es ser coercitiva con el funcionario público. El funcionario público tiene miedo de actuar y ahí se genera un círculo vicioso que tienen que desamarrar tarde o temprano, digamos, la relación del Ejecutivo con Contraloría, porque esto de alguna manera hace que se ralentice el proceso en el cual, digamos, el Estado tendría que ser el promotor del desarrollo del país. ¿Correcto? Sí, yo quería consultarle, entre otras cosas, no digo solamente Contraloría. Lo que yo quería consultarle, señor Zamudio, ayer veía yo una información preocupante. Es difícil conseguir financiamiento en medio de una crisis, en medio de una pandemia, sobre todo cuando estás todavía en la informalidad. Y los préstamos informales han crecido en su mayoría en un gran rango, ¿no? En las últimas semanas, y ahí se ve una problemática de bandas delincuenciales que están obligando incluso a que puedan, pues, adquirir algunos préstamos algunos pequeños empresarios, ¿no? Entonces, esto es otra problemática que deriva de la informalidad en nuestro país. Sí, es cierto. Todo esto, entre mucho, depende del conocimiento, ¿correcto? O sea, para mí, como empresa, y siempre lo digo en el mejor sentido de la palabra, nosotros cuando hablamos de financiamiento, sobre todo las pymes o las MIPES, hablamos de banca, ¿no? Y la banca es cara y la banca me pide mucho papel, lo que está pasando ahorita con Reactiva, ¿no? Muchos dicen, no le han dado a las pymes y las pymes son las menos favorecidas y hay un discurso político, pero la realidad también es que las pymes, por la misma informalidad, no tienen documentación, no tienen sustentación, no tienen garantía, no tienen. Entonces llega un momento pues, que es difícil, de alguna manera, asistir a este tipo de empresas. Pero vamos al hecho, digamos, que si estas empresas, incluidas las pequeñas y medianas, pudiesen saber de las alternativas de financiamiento que existen en el mercado, que no necesariamente son esos préstamos individuales y de usura, sino son préstamos que vienen, digamos, de instituciones no bancarias que se encargan de alguna manera de evaluar situaciones, mirar el negocio, mirar los flujos, más que las propias garantías, y atender de alguna manera necesidades, no digo en gran proporción, pero sí, digamos, menguando un poco esta carencia en la que se encuentran estas empresas que solamente, repito, al no ver banco, ven a estos informales que tienen todo el espacio para poder hacer lo que usted bien dice, ¿no? Pero existen otros mecanismos. Atendemos lo que se llama el financiamiento alternativo, ¿no? O sea, la negociación de las facturas potenciales, el pago a los proveedores, financiamiento de proyectos. Hay un sinnúmero que si mañana más tarde de pronto no se puede hacer entre dos pymes, se juntan tres pymes de pronto, que estén en el mismo sector. Ya estamos colaborando a que se integren, de pronto no en un sistema clúster, pero algo muy parecido, de manera tal, digamos, de que puedan estas entrar a un proyecto y aprender en el camino a ser más formales también. La formalidad, yo creo, en el Perú no solamente se da a nivel, digamos, de
la realidad documental, digamos, de que yo vendo sin factura o que yo trato de irme, digamos, de una manera bastante práctica y deportiva de la situación. La informalidad está en la mente. La informalidad está en la mente inclusive del sector formal. Ese sector formal al que le ofreces un negocio y trabaja en el negocio y cuando puede hace el negocio con el otro. O le ofreces un negocio y cuando está a punto del negocio no te atiende más la llamada y se desaparece como un fantasma. Entonces, esa informalidad ya es parte inherente de nuestra cultura que hay que explorar en algún momento y no será este el espacio, pero le digo, hay mucho por conversar. Se escucha mucho de la formalidad, de la informalidad en un solo plano. Se escucha mucho del financiamiento y no financiamiento en un solo plano. Todo lo que se ve en un solo plano pues va a ser un círculo vicioso y vamos a hablar siempre de lo mismo y nunca con alguna aproximación, digamos, a una solución, que es lo que buscamos, ¿no? Las soluciones no son fáciles, son ciertamente complejas y por tanto requieren de un análisis. Preguntarle también cómo está saliendo adelante en esta reactivación económica Tudor and Gray Capital. Quizás puede dejarnos algún consejo para los empresarios, los emprendedores que nos miran aquí en Agenda Política PYME, y en PYME TV somos el canal amigo de los emprendedores. Sí, Tudor and Gray Capital es una empresa financiera que de alguna manera acompaña a las empresas a lograr financiamiento, a lograr integración comercial, a lograr sinergia. Entonces, ¿qué hacemos en ese marco? Lo que se llama banca de inversión. La banca de inversión integra de alguna manera intereses de empresas que quieren hacer proyectos, que quieren desarrollar expansión de mercados. Ojo, las pymes es un campo fértil, totalmente fértil, porque no exportan, no exportan. Entonces, detrás de las fronteras hay un sinnúmero de oportunidades. Hoy estamos golpeados, pero esto va a pasar. Entonces, tengamos en cuenta ese panorama para hacer inversiones corporativas, como se llaman, y estas pueden caer en el ámbito de la pequeña y la mediana empresa en la medida que éstas se integren, no digo unilateralmente. Entonces, ahí Tudor and Gray, a tu pregunta, hace, digamos, este tipo de actividad de promoción de las inversiones, de conseguir financiamiento alternativo. Hoy estamos recibiendo mucha demanda, digamos, de empresas que no pueden pasar el lindero de la crisis y de pronto tienen alternativas, o quebrar, o algunas de mirar a sus adentros y de manera intangible reconocer algunos valores, ¿no? Como la marca, como los clientes que atienden, el equipo personal técnico que ya tienen, que de alguna manera desarrolla los procesos productivos, y eso lo condensamos en un solo paquete y hacemos que estas empresas encuentren un socio, hacemos que estas empresas puedan de alguna manera venderse, quién sabe, a empresas que tengan mejores condiciones para poder explotar estas que vienen dejando a las empresas porque ya no pueden de alguna manera seguir adelante, ¿no? Entonces, en esta crisis y en cualquier otra siempre miramos las cosas de dos formas. Hay empresas superavitarias y deficitarias. No es que la crisis ha atacado a todos y les ha hecho el mismo daño. Siempre hay empresas superavitarias que están dispuestas en una situación como esta a levantar a las empresas deficitarias, o bien comprándolas o ofreciéndoles participación, digamos, en un negocio integral, entre otros. Entonces, esencialmente lo que hacemos nosotros como Tudor and Gray es eso: financiación, sinergia, hacemos fusiones, adquisiciones, planes de inversión que estamos haciendo para muchas empresas que de alguna manera se han dado cuenta, como es natural, de que no pueden vivir del mismo giro. Entonces, tienen algunos excedentes que les permiten entrar en 2 o 3 sectores alternos que en conjunto harán un promedio sano para una situación normal como una situación crítica, ¿no? Entonces, yo los invito de alguna manera a través de ustedes a explorar un poco más de empresas como la mía, no necesariamente Tudor and Gray, ¿no? Nosotros estamos como tgcapital.pe, una página web que ustedes puedan revisar, y estamos a la orden para poder apoyar, para poder asistir, para poder asesorar y poder hacerles pensar de que las cosas no se han perdido. Si seguimos mirando únicamente a la banca, que muy bien de alguna manera asiste a las empresas, o seguimos mirando, digamos, al mismo cliente o el mismo negocio, probablemente nos estamos disparando a los pies. Entonces hay que abrir un poco la mentalidad, hay que abrir un poco, digamos, el espectro de nuestras intenciones como negocio para poder salir adelante, ¿no? Y para eso estamos nosotros y muchas empresas que pueden ayudar. Eso que usted dice. Las interesadas que se comuniquen, que busquen información sobre la empresa, porque estoy segura de que es un plan interesante y de salvaguarda para toda la cantidad de empresarios que tenemos que nos siguen aquí en PYME TV. Y eso que usted dice es muy bueno, abrir el espectro
para ver otras opciones y una próxima oportunidad, señor Zamudio. Así es, las crisis son oportunidades también. El tema en debate va a ser algo que les pueda quedar. Las crisis son oportunidades, de verdad, no es solamente el decirlo porque lo leímos y así dicen los asiáticos. Hay gente que en la pandemia sí ha generado de verdad ingresos. Hay empresas que les están yendo bien, hay empresas que paradójicamente están sacando adelante negocios. Están vendiendo por internet y les está yendo mejor todavía. Sí, ante una gran cantidad de malas noticias, sería bueno destacar también esas, pero también otro posible debate, señor Zamudio, en una próxima oportunidad va a ser los intereses bancarios, que por lo que lo pude escuchar, usted manifiesta que son de usura. Pero vamos hoy día era el análisis de lo que ha manifestado. Estoy hablando del sector informal al que usted se refería. Los sectores bancarios están haciendo un buen trabajo. O sea, lo que pasa es que si no podemos, por temas de documentación, por temas de formalidad, entrar al sistema bancario, vamos a ese sistema informal que nos cobra. Pero hay una tercera vía que es la que yo les estoy proponiendo de alguna manera, que son esa asistencia de empresas como la mía, técnicas que pueden, digamos, ayudar a reconocer los negocios para poder sacarlos adelante en buena lid, con financiamiento, digamos, que pueda ser atendible, con financiamiento que pueda ser productivo para poder sacar adelante la empresa. Bien, muchísimas gracias, señor Zamudio, por atendernos a esta hora del día y conversar justamente sobre estos temas económicos que acaba de manifestar.